el San Blas y luego corren en el Teodoro, que es el 10K más famoso del mundo. Estamos aquí, siempre hemos compartido con Nesti. Este año viene Julius Kettel viene otra vez a defender su título. Aquí se corrió por primera vez en Puerto Rico 1 hora 1:55, la corrió Kimutai Kiplino. Y es un medio maratón que no es fácil. Y si esos tipos vienen a Puerto Rico y se esmeran, ellos vienen por 2 razones, no por el premio. Ellos vienen porque aquí los tratan como si fueran de la familia, se sienten queridos, y el cariño y el amor que le dan Nesti y su esposa y mi compadre Dico es lo que hace que este maratón sea un medio maratón familiar, un medio maratón que el pueblo se envuelve y se envuelve de una manera tan y tan especial que los participantes y los extranjeros se sienten orgullosos de venir a Puerto Rico. Éxito de esta 35 edición, sabemos que va a estar muy buena y nos vemos el domingo 27 desde el mediodía, porque yo llego al mediodía y empezamos la transmisión a las 2. Adelante, Nesti. Gracias.